Bien, bienvenidos. Bienvenida Mayen por estar aquí con nosotros. Para aquellos que nos están viendo, estamos haciendo esta grabación, ustedes nos van a ver de manera asíncrona. Quería presentarles, para los que no nos conocen, Para Gobernarnos Mejor es una iniciativa, es un colectivo, es un grupo de personas que está enfocada en realidad en trabajar, en hacer incidencia en políticas públicas, pero desde una mirada de dentro, ¿no? Desde una mirada que trata de poner la experiencia, ¿no?, de haber estado en distintos niveles de gestión, en distintos gobiernos, ¿no?, a favor de ir fortaleciendo la gestión del Estado, ¿no? No solo la gestión del gobierno, sino la gestión del Estado, haciendo esta diferencia entre Estado y gobierno, que a veces no es práctica cotidiana, ¿no? Tenemos una mirada especial de poner en centro las personas, el desarrollo de los territorios, la integridad y la sociedad del conocimiento, ¿no? Eso es PGM, espero que nos sigan en las redes, tenemos una página web, estamos en Facebook, en Twitter, ¿no? Ustedes lo están viendo abajo en sus pantallas en este momento. Hoy nos acompaña Mayen Ugarte, que es abogada con maestría en Administración Pública en Syracuse, en la Universidad de Maxwell School de la Universidad de Syracuse, en Nueva York. Ha trabajado en diversos cargos en la administración pública. El más reciente ha sido secretaria de Gestión Pública en la presidencia del Consejo de Ministros. Tiene experiencia internacional en diseño y evaluación de programas y proyectos en varios países de América. Sus áreas de trabajo se vinculan principalmente en la reforma de organizaciones públicas, así como políticas públicas de servicio civil. Simplificación de procesos, descentralización, sistemas administrativos y calidad regulatoria. Esto, digamos, es perfecto para el objetivo que teníamos o que tenemos en esta ocasión. Tiene que ver con los perfiles, que tiene que ver con la contratación adecuada, que tiene que ver con la mirada, la vigilancia ciudadana que estamos haciendo hoy en el contexto de los nombramientos de este gobierno, pero que en principio quisiéramos extrapolar, mirar desde una mirada más amplia, ¿no? Y claramente Mayen es la persona perfecta para ver esto. Entonces voy a dejar de compartir mi pantalla para que podamos vernos mejor. Y aquí estamos. Bienvenida, Mayen. Disculpa la larga introducción. No, al contrario, muchas gracias. Nada, acá estoy. A ver, comencemos. Sí. Claro, yo creo que hay una primera pregunta que a mí me parece sumamente relevante, ¿no? Desde toda tu experiencia, ¿tú dirías que hay un cierto clasismo cuando se habla de meritocracia? Clasismo. Difícil. A ver, lo que es cierto es que en este momento hay una discusión bien interesante en toda la academia occidental, podemos decir, el mundo oriental es distinto, sobre qué es la meritocracia realmente y cuán bien funciona. Y si esta meritocracia no ha terminado siendo una forma también de exclusión de oportunidades para otros, ¿no? No sé si puedo vincularlo con clasismo con el término tradicional de lo que es clasismo, pero sí es cierto que en la discusión académica está esta pregunta de si quienes acceden a estas, sobre todo tienen que ver con Estados Unidos, con Europa, a estas grandes universidades o estos grandes programas, los mejores del mundo, de alguna forma también son personas que pueden pagar, porque claro, siempre hay quien tiene becas y demás, pero son una excepción, y por lo tanto, de alguna forma, esta lógica de si accediste a estos sitios son los mejores, y si eres los mejores, te tomamos a los mejores, estamos perpetuando una lógica de no acceso, ¿no? Si no hay una vía distinta también para acceder o no se están preocupando los estados de generar canales que permitan el acceso de personas que no necesariamente entran por esos canales y tienen las habilidades, las competencias o el potencial eventualmente, ¿no? También hay un tema de potencial ahí. Ahora, esa discusión, yo creo que ni siquiera es una discusión en nuestro caso aún, ¿no? Porque, o sea, eso es cuando ya tienes un servicio civil que más o menos bien funciona, ¿no? Y un aparato que funciona más o menos bien y por lo tanto hay un mercado, si quieren, una amplia posibilidad de selección de gente que esté interesada en entrar. Y no sé si eso es lo que refleja nuestra realidad, como se ha ido complejizando en la última década o 15 años, ¿no? Creería que además no podemos usar los mismos criterios para el gobierno nacional que lo que usamos en gobiernos regionales y locales. No porque no tengan los niveles o las capacidades, sino porque los mercados y las naturalezas son distintas. En un país con un alto porcentaje de informalidad o de autoempleo,
Si tú te vas fuera de Lima y de las grandes ciudades, tipo Arequipa, Trujillo, el gran empleador permanente es el Estado. O sea, el empleo fijo, estable es el Estado. Entonces, no creo que sea tan comparable, ¿no?, lo que sucede en la comarca, cuando tú logras un puesto en la municipalidad, y en términos de la oferta y lo que significa cuántos quisieran entrar, que lo que sucede en Lima metropolitana, donde la oferta quizá es mayor para empleos estables y formales. Entonces, las razones de ingresos son distintas. Claro, yo entiendo perfectamente y yo diría que comparto lo que planteas, pero podría ser perverso, ¿no es cierto?, en términos de el funcionario público de Lima va a ganar más porque su costo de oportunidad es mayor que el funcionario público de la comarca. Pero de repente, Depende, ¿no? Depende, o sea, depende, si tú tienes un buen sistema, tú, por ejemplo, deberías compensar, porque el punto no es, los de la comarca se tienen que gobernar entre ellos, ¿no? Y ni siquiera gobernar, pues no son gobiernos, sino gestionar entre ellos, ¿no? Y entonces nadie más llega ahí y el mercado se queda estable. Si tú quieres, por ejemplo, programas sociales potentes en lugares donde tienes grandes problemas de pobreza, quizá tengas que, entre comillas, importar, ¿no es cierto?, trasladar gente, y para eso tendrías que pagar compensaciones porque no es tan fácil que te muevas, porque de hecho el sector privado tiene la experiencia de que mover en las mineras, por ejemplo, gente a las zonas de mina o cercanas a mina, ¿no es cierto?, significa poner colegios, significa una serie de cosas que no tienes acceso en esas zonas, que son las zonas por las cuales además nos concentramos los peruanos en las grandes ciudades, ¿no? Entonces, pues eso depende, tú tendrías que moverlos con un plus, como se ha pensado hacer con los maestros en algún momento, con los maestros rurales, o con los médicos en su momento. Entonces, pero eso funciona como un sistema de carrera. El mercado, que hoy tenemos un sistema casi de puestos en la práctica, claro. no un proceso civil. Ya, yo creo que vamos, ahí tenemos, hay un término que a mí, trabajando con la gente de Indecopi, me caló, ¿no es cierto? Porque, claro, Indecopi tiene que velar por la calidad, ¿no?, de los servicios y los productos, pero la gente tiene distintas percepciones de lo que es calidad, ¿no? Entonces, el término era idóneo, ¿no? El servicio o el bien idóneo. En el fondo, probablemente estaríamos hablando de eso, ¿no es cierto? Deberíamos todos, como ciudadanos, pero también la gente que toma responsabilidades, debería tener esa lógica de idoneidad, ¿no es cierto? El perfil, la trayectoria, ¿no?, tiene que ser idónea al cargo que se va a ocupar, ¿no es cierto? Tiene que ser de acuerdo. solvente. Por ejemplo, mira lo que planteaba el servicio civil como concepto, que no es lo que está pasando hoy día, pero lo que se planteó fue un sistema de puestos, pero un sistema, unos sistemas de pago asociados, ¿no es cierto?, a unas familias de puestos. Entonces, digamos que todos son las familias presupuestólogos, planificadores, ¿no? O sea, todo este grupo de sistemas administrativos vinculados a la gestión del gasto. Entonces, tú puedes ser el top de una entidad, ¿no?, y ser el nivel, digamos, si fuera una escala del 1 al 10, el nivel donde el 10 fuera perdón, el 1 fuera el de entrada y el 10 el más alto, tú podrías ser el nivel 3 y ser el top de una entidad y ser idóneo para eso. Pero con tu nivel 3 y tu experiencia de jefe de esa entidad, ¿no es cierto?, no puedes trasladarte a ser jefe de una entidad que tiene 18.000 personas o 10.000 personas a cargo, ¿no? Porque ahí el idóneo sería el 8 o el 9, y probablemente el 10 sea idóneo para trabajar en el órgano rector del sistema de presupuesto o de contabilidad o lo que sea, ¿no?, de este grupo, de esta familia de puestos, porque ahí estás dando las reglas de juego para todo el resto. Entonces ya para hacer un 10 tendrías que tener experiencia diversa que te permita entender la complejidad del sistema, no solamente tu operación, ¿no?, tu puesto de trabajo. Entonces, esa es la lógica de la escala de las familias de puestos que tiene el servicio civil, que tú puedes ser idóneo con 3 en un lugar y ser un analista en otro. Estamos de acuerdo. Claro, y ese, en el fondo es un poco duro, pues, ¿no es cierto?, en términos de la clase política, aquellos que van a tomar una posición por ser elegidos, digamos, los que tienen, ¿no?, los que guiaron por representación, por voto, ¿no? Claro, tendrían que recibir una inducción fundamental de cómo armar sus cuadros, ¿no? O en todo caso, aceptar que no van a tener que cambiar, ¿no? Es complicado, ¿no? Es complejo de los dos lados, ¿ah? Porque, mira, los canadienses tienen una cosa bien simpática. Ellos te dicen, cuando hablas con un servidor civil canadiense, te dice que ellos están ahí para servir al gobierno, o sea, al de turno.
porque esa es la función del servicio civil, servir al de turno. No quiere eso decir que seas servil, ni quiere decir que tú no hagas técnicamente bien las cosas, pero tu tarea es transformar esa petición política que es el voto. La gente votó por algo, por esas personas. Hay un pedido, hay una demanda de la ciudadanía, y esas personas ganaron por esa demanda de la ciudadanía, cualquiera que ésta sea. Y la función del servidor público es transformar eso en políticas públicas y en implementación de políticas públicas razonables, que tengan resultados, que logren ese resultado que es lo que la gente pide. No es hacer lo que te piden. Yo usaba en clase un ejemplo que es bien gráfico. O sea, tú vas al médico y le dices, me duele la barriga. Y el médico te dice, ajá, y su dolor es punzante, cuando se para, cuando es constante, ¿no? Es a la derecha, a la izquierda. A ti te duele la barriga, punto. La tarea del médico con esas preguntas es encontrar si tú tienes una apendicitis o te tragaste algo el día anterior, estás con una indigestión maldita, ¿no es cierto? Entonces un poco por ahí va. Y el médico es el que traduce eso y te dice, entonces te toca operarte la apendicitis o toma, ¿no?, peptomitol y resuelve tu problema en 2 días y ya está. Bueno, la función de estos, sobre todo los puestos directivos en el servicio civil, es justamente esa transformación de esa información que viene del sector político para convertirla en esa operación o en esa receta médica, ¿no?, que te permite ese resultado que es resolver el problema que es me duele el estómago, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con entender que ese rol es un rol de traducción, si quieres. Pero eso es un servidor civil profesional, o sea, ya era un directivo profesional que no viene porque sí, sabíamos que se ha profesionalizado la carrera pública y logra convertir esas cosas. Yo creo que, claro, ahí está, voy a hacer una referencia pésima, porque además no me acuerdo del nombre de la serie, pero hay esta serie en Netflix sobre la, digamos, la democracia noruega, creo que el nombre es un desastre, pero era espectacular, porque la presidenta tenía que trabajar con algo que yo, digamos, deduzco que debería ser como PCM, ¿no?, que era fijo, o sea, que había estado con el presidente anterior y que tenía que le servía a ella, pero también le servía de catalizador, ¿no? Porque tenía una experiencia, que entonces le voy a decir, mejor no haga esto, ¿no es cierto? Porque esto ha sucedido así en esta oportunidad, en esta oportunidad, en esta oportunidad, en esta oportunidad, ¿no es cierto? Entonces así no es, la curva de aprendizaje no se resetea, ¿no es cierto?, cada vez que cambia el gobierno. Sí. Los canadienses, bueno, voy a usar nuevamente el ejemplo canadiense porque me venía a mente, pero tienen un puesto de trabajo que yo decía que me encantaría tener ese puesto, que es un pequeño grupo de servidores civiles que son lo más alto, es el puesto, digamos, el número 10 de la cadena, ¿no? O sea, lo más alto que tienen. Y este senior, este es un senior, el más alto, este equipito pequeño que tienen muy cerca del Consejo de Ministros, o sea, que ellos responden al primer ministro y al Consejo de Ministros. Y su función es recibir todo lo que se va a decidir y hacer un informe corto, o sea, un cuestionario, hacer las preguntas de por qué, cómo, cuándo, dónde, quién, ¿no?, y qué resultado va a tener, y poner todas las advertencias del asunto. No hay sugerencias. No hay obligación de hacer esto, de continuar, o sea, de tomar estas sugerencias, ni de hacerles caso, ¿no? Pero ya hay algo que te dice, ojo, ¿no? Para un ratito, mire lo que puede pasar, ha pasado esto, hay esta experiencia, hay esta situación, hay esta evidencia, ya la decisión es del político, por eso lo eligieron. Pero la función de este pequeñísimo comité CESAR, y en Francia también hay una cosa parecida, ¿no? Que donde está combinado personal que entra, o sea, gente que entra con el presidente, pero gente que viene del servicio civil. Ahora, hablamos pues ahí de servicios civiles con trayectoria, ¿no? Claro, y ahí es donde entra el puesto de confianza, ¿no? En términos de digamos, cuál es el límite de puesto de confianza. Yo creo que mucha gente en general no entiende la diferencia entre el puesto de confianza, el gerente servir, el funcionario o servidor civil de un ministerio, de los maestros, los policías, ¿no? Digamos, a mí... Los que prestan servicio, el operador de servicios. Porque tú eres médico en privado y en público. No son comparables esos puestos de prestación. Tú eres ingeniero, y ni siquiera hacemos médicos que siempre dicen que los médicos o que los maestros, que si el sueldo, o sea, que eres ingeniero en una obra hecha por el Estado. ¿Te da esa experiencia como servidor público?
o sigue siendo ingeniero, supervisor de obra. ¿No es cierto? Digamos, hecha por sector público o hecha por sector privado, tu tarea es la misma. Tú no estás haciendo políticas públicas, tú no estás definiendo el poder del Estado, o sea, usando el jus imperio, ¿no? El uso de la ley como poder del Estado, la implementación, la aplicación de este poder que le entrega al sector público. Tú estás haciendo una prestación de servicio. Claro. Y puede ser ventanillero, puede ser operador, puede ser promotor de salud, o sea, puede ser muchísimos servicios que presta el Estado. Claro, claro. Pero hay una, como tú dices, hay una técnica también, o sea, hay algo que se adquiere, ¿no? Y que no es automático, que no es inmediato cuando trabajas en el órgano rector de algún sistema o de algún subsistema, ¿no es cierto? Y digamos, en esa línea aquí hay una cosa que está muy, digamos, está muy en la coyuntura, ¿no? Y es este asunto de la idoneidad de los ministros, ¿no? Y yo he visto mucha gente que no tenía claro que los requisitos para ser ministro están en la Constitución, ¿no? Y que son dos, ser peruano y ser mayor de 25 años, ¿no? Así es. Entonces, y que se han dado cuenta recién, ¿no? Y se han dado cuenta recién porque los nombramientos hoy les suenan disruptivos, ¿no es cierto? Los atemorizan, pero esto ha venido pasando siempre, ¿no? Sí. ¿Crees que ese es un cambio en la Constitución que deberíamos hacer? ¿Que los ministros deberían tener más requisitos? La verdad, el problema no está ahí. O sea, yo creo que vamos a tener una administración pública tan buena o tan mala como el sistema político nos dé partidos buenos o malos. O sea, la administración pública refleja, o sea, estas reglas que ponemos, tratan de controlar una cosa cuyo problema de origen está en el sistema político que nos da partidos que no profesionalizan a los políticos para asumir cargos en la administración pública, porque tu finalidad como político es gobernar. Entonces tienes que tener los que son partidarios y te acompañan, y tienes que tener los que se profesionalizan para ser parte de la administración pública en diferentes estamentos. Esos son de donde tendrías que sacar a los ministros, así sea por confianza política, ¿no? Pero tendrías que tener eso. Y de hecho, probablemente en algunos países sacas a los viceministros o algunos puestos clave o asesores clave de esos ministros, puede ser de otro, pero tienes un asesor clave y articulan esas cosas. Nosotros no tenemos nada de eso. Entonces, estamos queriendo resolver con requisitos a los ministros lo que de verdad no está ahí en el problema. Eso es del mundo político. Exactamente, ¿no? Claro, porque la gente cree que la confianza es, ¿no? Porque lo conozco de toda la vida. Es mi pata, ¿no? Es mi pata. Por eso son los puestos de confianza, son mis amigos, ¿no? Y no es como tú bien mencionas, la confianza política, ¿no? Claro, pero eso tienes toda la razón. O sea, el andamiaje político del país, ¿no? Es tenue, es débil, ¿no? Y tampoco sería tan fácil, ¿eh? Tampoco sería tan fácil resolverlo. Así dijéramos, ok, ya, no importa, estamos tan mal en lo otro y se va a demorar tanto tiempo en resolverse, ¿no? Que vamos a ponerle requisitos a los ministros que por lo menos sepan algo del tema, no conozcan el sector para poder gobernar, ser ministros ahí. Y entonces, si tú eres ministro de produces, o sabrás de pesca, o sabrás de empresas, ¿no? Pequeña empresa, que es lo que más se ve ahí, ¿ya? Y claro, aún así va a ser bien complicado, porque una de las cosas que tiene más que ver con nuestra cultura política y lo que entendemos por fiscalización y demanda de transparencia, ¿no? Entonces, resulta que quiero alguien que sepa de pesca para que sea ministro de producción. Pero, ¿cómo va a saber de pesca si es que no trabajó en el sector? Y si trabajó en el sector le voy a encontrar 10.000 incompatibilidades. Claro. Entonces, ¿qué va a ser un pescador? No, quiero una persona que pueda manejar un aparato y que pueda mirar la producción nacional, y además la pesca más importante no es la artesanal, sino la pesca grande, la de gran escala. Entonces, seguramente tendrá que conocer el sector porque fue abogado del sector, porque fue ingeniero del sector o porque trabajó en una empresa del sector. Entonces, voy a mirar las incompatibilidades por todos lados. Claro. Y ¿No? ahí Entonces, la diferencia, no lo vamos a resolver. Pero ahí hay una diferencia clave entre el ministro y el viceministro, ¿no? Yo particularmente creo que probablemente donde nos estamos jugando más cosas es en los viceministros, ¿no es cierto? De acuerdo. Los viceministros los que tienen que tener pues una solvencia mayor, ¿no? Algunos creen que ni siquiera hay, ¿no? Que iban a direcciones generales. Pero... Lo que pasa es que nuestros directores no son suficientemente fuertes en general. Hay algunos directores nacionales que son muy potentes, muy fuertes, con ciertas reglas de juego que les permiten, digamos, ejercer, ¿no? Como un director de presupuesto público, o sea, ¿no? Que ejerces el poder realmente un montón. Pero en el Perú no es tan así. O sea, no, en general no puedes generalizar la situación de algunos directores generales
y decir todos los directores generales todos los directores nacionales son así, ¿no? No termina siendo igual de cierto, ¿no? Entonces, sí, probablemente los viceministros son claves. Y tan es así, tan son claves que yo recuerdo gobiernos anteriores en los cuales la discusión, o sea, la decisión de, ok, ministro puede ser cualquiera, pero viceministros ponía Palacio, por ejemplo. Exacto. La negociación de viceministros era una negociación, no es que el presidente, el ministro decía yo quiero a ese y se oponía, no, había una discusión ahí. Así es. ¿No? Incluso había a veces colócame. El ¿Por qué? ministerio, Porque venía con viceministros, ¿no es cierto? El viceministro, los requisitos para ser viceministro sí dependen del CAP, o sea, sí dependen de cada ministerio. No, también son... ¿También están definidos en la Constitución? No están en la Constitución, No. Deben estar en la ley de servicio civil, pero en general no te piden que tengas, o sea, te los mencionan como tales. Yeah. No, siguen siendo cargos políticos, porque en la ley de servicio civil hay una lista de los funcionarios de confianza delegada, o sea, de políticos por confianza delegada, ¿no? Y ahí están los viceministros, hasta los secretarios generales, si mal no recuerdo. Okay. Y en esa línea, porque claro, yo creo que hay mucha gente que hoy está descubriendo cosas como el cuadro de asignación de personal, ¿no es cierto? Términos que no estaban en su vocabulario antes, que probablemente es una de las pocas cosas interesantes y bonitas de lo que está sucediendo hoy día, ¿no? La gente aprendió mucho de la Constitución. También en los últimos años, los últimos 5 o 6 años han sido... Maestría en participación. Mis alumnos decían, profesor, yo voy con mi Constitución a las conversaciones con mis amigos, con mi Constitución. Totalmente. Entonces, en esa línea es el servicio civil, ¿no? Yo creo que servir es una sigla, ¿no? Hay gente que está descubriendo que es una sigla, ¿no? Y que hay una organización en el Estado peruano, ¿no? Para que regula y que está tratando de construir desde hace muchos años, ¿no? Y claro, el Cortés digamos, ha trabajado años en este tema, pero ¿por qué no? ¿Qué pasó? Digamos, desde tu mirada, ¿por qué no avanzamos? A ver, yo creo que hay una combinación de cosas, pero creo que lo más importante es que cuando se inicia, se mira una suerte de reforma medio Big Bang, ¿ya? Muy grande, que es así también por una presión política del propio Poder Ejecutivo. Claro. O sea, que apuesta por una reforma habían sido los exámenes de los maestros, los primeros exámenes de maestros en el gobierno de García, y tenía muy buena recepción de parte de la gente que hubiera esta lógica de meritocracia con el examen. Entonces, una de las cosas que se hace es que pone este examen de ingreso, ¿no? Tú para postular tu propio puesto o un puesto de tu organización, había este examen y no un tránsito directo y después vamos organizando la carta, ¿no? Entonces, se opta por esto y esto creo que frena, o sea, complica mucho el proceso porque no había capacidad instalada para hacer esos famosos exámenes de ingreso porque había que hacer 80 cosas antes, pero además las oficinas responsables de esto estaban muy venidas a menos en ese momento. O sea, eran básicamente planilleras. O sea, las excepciones honrosas, como siempre, eran planilleros. Y les pedías que hiciera exámenes de competencias y no sé qué para poder hacer. Son cosas que no son redituables políticamente. O sea, la opinión pública no premia a nadie que hace unos años empezara una labor de ese tipo, que eso también es un desastre, ¿no? Pero ahí es parte de la función del político. Yo recuerdo cuando salen los 101 decretos, donde están los decretos de este bloque de decisión civil, qué sé yo, García pasa mucho tiempo en su explicación de esos decretos, le dedica más de la mitad del tiempo a explicar ese tema, en este caso eran los gerentes públicos, porque lo que estaba él recuperando era esa lógica de la buena aceptación que había tenido el tener meritocracia. O sea, tener examen de los maestros, y él hace el vínculo político, digamos, técnicamente hablando, una cosa tiene que ver con la otra, pero políticamente presenta su caso así, ¿no? Y eso es lo que transmite la ciudadanía, lo que transmite políticamente, que es el rol político. Entonces, él le pone lo pone en la agenda con una lógica mucho más vinculada a servicios y a eficiencia y a simplificación que lo que la ley de servicio civil, en ese momento una ley de servicio civil, pero agentes públicos y un paquete de normas que saca ahí, iban a poder hacer, ¿no? Entonces, así como el médico traduce, digamos, ¿no? Que nuestro dolor para decirnos qué es el político, es esa voz de resonancia que explica en sencillo, que explica en ciudadano, ¿no es cierto?, una cosa compleja y hace figuras para que las entienda la gente. Claro, pero es interesante lo que dice, porque claro, es la mirada del político que no solo, que
cuyo trabajo no es solo entender, tener contacto con la ciudadanía y entender al pueblo, ¿no es cierto? Como se dice, y por lo tanto, No, es devolver. darle una narrativa que lo haga popular, sino efectivamente, hay un trabajo de, ya, pero yo sé qué quieres tú y voy a estar atento a lo que tú quieres, pero ojo, hay lo que yo también quiero, o sea, yo creo en esto, quiero hacer esto, Claro. ¿no? Si no te gusta lo que yo quiero hacer, entonces no votes por mí, ¿no? Pero claro, creo que estamos a leguas de eso. Hace unos años, alguien, yo creo que incluso lo vi en video, vino Toffler o uno de estos gurús y tal, y alguien le hizo la pregunta en términos de, creo que algo así como, ¿cómo hacemos para mejorar la educación o mejorar la salud? ¿No? Y él dijo algo que a mí me quedó dando vueltas, no necesariamente porque sea muy brillante, sino porque es contraintuitivo en algunas cosas, creo. Le decía, lo que hay que hacer, ¿no? Es subirle el sueldo. Hay que subir el sueldo de todos los maestros. Porque en la medida en que tú subas el sueldo de todos los maestros y se vuelva más atractivo, va a haber más gente tratando, ¿no es cierto?, de tener esas posiciones. Y como va a haber más gente, ¿no? Van a ganar los Selección mejores. natural. Va a haber una especie de selección natural, ¿no es cierto? Y a mí lo que me llamaba la atención, me hacía sentido, ¿no es cierto?, el tema de que podía mover en el mediano y largo plazo cosas, pero con un costo social fuerte, pues porque, por ejemplo, los maestros están venido menos en el imaginario popular de la gente, ¿no? Cuando alguien piensa en aumentarle a los maestros es ¿para qué? ¿No? Y es una locura, porque es una inversión neta en el futuro del país. Pero bien, pero es contraintuitivo con esta idea también muy popular de bajarle el sueldo a los funcionarios públicos, ¿no es cierto? Que ahora estamos viendo por qué, porque enésima vez, ¿no es cierto? Alguien que dice, vamos a bajarle el sueldo a los ministros, vamos a bajarle el sueldo al funcionario Y público. además, el argumento es, ¿por qué ellos ganan tanto si los maestros ganan tan poco? Bueno, porque hay 350.000 maestros, ¿no es cierto? Y hay 18 ministros, 20 ministros, o sea, no hay más. ¿No? Y el maestro atiende su clase y es importantísima su labor, pero el ministro toma una decisión que afecta a 30 millones de peruanos. Entonces, es complicado, ¿no? Y Claro, además todo porque eso se tú, desvirtúa, claro, todo eso se desvirtúa cuando no hay una idoneidad, ¿no es cierto? Digamos, cuando tú ves al ministro exactamente, el ganando orden es y dices, ese, oye, yo podría hacer ese trabajo mejor, ojo, ¿no? Ahí. claro. Y en esa línea la Contraloría, ¿cómo juegan? Porque también están apareciendo, la Contraloría está jugando un rol ahorita, ¿cierto? Está jugando unas cartas, está haciendo política, ¿no? Que yo creo que está bien, pero ¿cuál es la relación entre servir y Contraloría? O sea, porque hay mucha gente que puede tener ahorita esta confusión, ¿no? A ver, lo que pasa es que Servir está dentro del Ejecutivo, ¿no es cierto? Es una entidad del Ejecutivo con ciertas características particulares para tratar de que no sea políticamente tan sensible, cómo se coloca la gente, cómo se dirige, digamos, cómo se elige la dirección de Servir, pero es una entidad, o sea, digamos, del propio Poder Ejecutivo, y eso Claro. yo creo que todavía no ha logrado tener la fuerza que tienen algunas otras entidades en su propio ejecutivo que por razones técnicas, porque ganas un espacio político adentro. O sea, la realidad es que también cuando eres funcionario público a cierto nivel, juegas políticamente, y no hablo de políticamente del Congreso, no, sino al interior ejecutivo, juegas un rol, por ejemplo, de expertise, ¿no? Entonces, no hay forma que el Ministerio de Economía y Finanzas, por ejemplo, saque una norma tributaria sin conversarlo con SUNAT, aunque no estaría SUNAT o sea, generar normas tributarias. Hay una dirección capaz, pero lo conversan, pues es viable, no es viable, te pide una opinión, ¿no? Porque ese está todos los días haciendo eso y algo tiene que saber, ¿no? Entonces, hay un espacio técnico que ganas ahí. Yo creo que en el caso de Servir es todavía incipiente esa preeminencia, ese peso para esas cosas, y creo que eso, y además es incómodo, porque te dice meritocracia, meritocracia, meritocracia a todos los ministros, a todos los viceministros, a todos los secretarios generales, o sea, su speech, su discurso constante es la meritocracia. Y eso, aunque los ministros, por buenos que sean, digan, sí, yo quiero los mejores con concurso no son necesariamente los que yo considero los mejores. Claro. Porque el concurso finalmente te formatea, de cierta manera, para que algunos salgan. Y lamentablemente, todavía en nuestro sistema, no es lo que dice la ley, pero es todavía lo que somos capaces de implementar, nosotros ganamos con papelitos, 30 horas de no sé qué, 25 horas de no sé cuántos, entonces tu desempeño profesional no está demostrado por lo que sabes hacer, sino por los papeles que has juntado para demostrar que sabes hacerlo. Entonces, por ejemplo, te presentas a concursos y
el profesor de los cursos no entra porque no ha llevado los cursos, que su alumno sí, pero él no tiene papelitos. Pero él se enseña, pero no tiene papelitos, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de cosas absurdas todavía tenemos en el sistema. No, no, claro. Y entonces, A veces me ha pasado, digamos, disculpa que hable de una cosa muy personal, pero me causó mucha gracia por la situación, ¿no? Nunca me imaginé estar en esa situación. Ha llegado un momento en donde en algún punto alguien en un departamento de logística o administración me preguntaba, bueno, ya, ¿y usted dónde estudió Internet? ¿No? O sea, ¿no? Usted no tiene ningún certificado de estudio de Internet. Y es verdad, no tengo ningún certificado claro. de Internet, porque cuando yo aprendí Internet, el Internet recién apareció, entonces nadie lo enseñaba. Entonces, pero me puso en un problema, ¿no? Porque no tenía cómo contestarle, ¿no? Y entonces, ahí yo creo que, y es ya para ir cerrando, abre un tema que a mí me parece interesante, que ahora estoy viviéndolo además desde el Consejo Nacional de Educación y con el Proyecto Educativo Nacional, ¿cierto? Que es el aprendizaje a lo largo y ancho de la vida, que habla del aprendizaje formal y el aprendizaje informal, aunque esa misma categoría está en cuestionamiento, ¿no es cierto? Porque le pareciera que el formal tiene más peso que el informal. Y entonces las trayectorias, ¿cómo será fácil, será factible poder incorporar trayectorias no clásicas, no convencionales, para poder lograr esta idoneidad, ¿no? Bueno, hay un grupo de gente bien interesante que apareció en estos últimos años en el sector público, que son muy poquitos, y que duran poco tiempo, entran y salen, que son toda esa gente de innovación, cuyo perfil rompe completamente con todos los formatos del sector público. Son más jóvenes, son pocos en el país, son pocos en el mundo, ya vinculados a temas de tecnología, y ahora peor todavía después en proceso de pandemia y toda la digitalización que hemos saltado enormemente, ganan mucho más que gente que tiene 20 o 25 años de experiencia en el mundo, porque son pocos, entonces son escasos, entonces, ¿no? Y que pueden tener, y tienen vocación por hacer cosas, pero que pasado un tiempo terminan atrapados en ese sistema. Y ellos tienen que trabajar con las soluciones públicas, y las soluciones públicas se resisten a ellos porque son muy distintos, hasta se visten diferente, ¿no es cierto? Porque la gente de innovaciones, hasta se viste diferente al típicamente trabajador sector público, ¿no? Que vemos normalmente. Entonces, cuesta mucho que logren una simbiosis que les permite trabajar adecuadamente en conjunto, y entonces son esfuerzos que se les mete plata, avanzan y pum, se caen, avanzan y se caen, ¿no? O sea, hay pocos estos laboratorios y cosas que van logrando un espacio, van ganando un espacio y que se va quedando. Y eso es justamente por eso, porque tiene más que ver con lo que saben hacer que con los papelitos que tienen. Y cuando yo conversaba con gente del sector privado que tiene labs, me decía, acá hay chicos que con las cosas tienen secundaria, algunos ni han terminado y son unos capos haciendo las cosas. Y es como, yo me acuerdo de las discusiones, quiero que sepa inglés, ¿le tengo que pedir un certificado de inglés o le tengo que hacer una entrevista en inglés? ¿Qué necesito? Mi experiencia es que a mí me han preguntado, o sea, me han hecho entrevistas que me han cambiado de castellano, bueno, ahora vamos a cambiar a inglés, y igual, te comienza a preguntar, y así es como saben tu nivel de inglés. No importa que tengas el papel o no. Saben que puedes hacer la tarea que tienes que hacer en ese idioma. Bueno, acá pasa lo mismo, ¿no? Entonces, cosas como, es el diseñador gráfico que necesito para esa oficina. No le puedo pedir que se siente a una computadora y me muestre, me haga algo, porque ya no sería un examen, ya no sería una entrevista. Entonces, tengo que pedirle el examen, eso como examen a todos. No tiene sentido. Porque los demás pasaron, ya limpié el escenario, entonces me quedé con 5 y a ellos les pido que me muestren. No puedo. Entonces, ese tipo de corsés que ponemos para las cosas también son un problema. Claro. Y entonces, regresando al punto original, le pides al ministro, ¿no es cierto? Entonces, la confianza. Ya, tú tienes muchos casos que tú quieres a esta persona, olvidémonos de la situación de idoneidad en este momento, a esta persona para que sea mi asesor o esta persona para que trabaje en esta área, porque eso es lo que yo quiero sacar adelante. Como mi mandato político es sacar adelante este tema y quiero que es el que sabe. Probablemente esa persona, altamente probable, no logre pasar, ¿no es cierto?, todo ese tipo de papelitos, y es el que más sabe porque, no sé, tiene 10 años trabajando en el tema en la práctica, Así lo que es. sea, ¿no? Y no va a pasar, entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a suceder? Lo que sucede todo el tiempo, que es que vamos a generar regulaciones ad hoc, vamos a modificar estos CAP, todas estas regulaciones, microregulaciones que tenemos en el Estado, las vamos a modificar para esa persona que no tiene título porque solamente bachiller y tiene maestría, de repente tiene hasta doctorado, pero no tiene el título, ¿no? Claro. Y intentamos de papel que dice título, porque en el Perú queremos título, aunque esas carreras no pidan, o no tiene 3 certificados de no sé qué, o no demuestra 12 horas de tal cosa. Pero lo enseñó, no importa, pero no los ha llevado. Los enseña. No, cosa de locos.
Un martirio en la Oficina de Tecnología del Ministerio de Producción, tratar de contratar a 2 chicas de laboratorio, ¿no? Que es este espacio que construye y trabaja con chicas y las mete en el tema, las rescata algunas en situación de vulnerabilidad, pero era una locura, no pude terminar de lidiar con recursos humanos, al final se pudo, pero solo porque logré, digamos, que alguien patrocine desde más arriba, ¿no es cierto?, la decisión, ¿no es cierto?, que se iba a hacer, se tenía que hacer y había que encontrar la manera de hacerlo. Pero todo el sistema las repulsaba, o sea, ellas no van a poder, y eran 2 chicas que habían estado en una hackathon de laboratorio y que querían trabajar en el Estado. Tenían una ilusión de trabajar con el Estado, tenían una imagen, una mirada de trabajar en el Estado. Y eran unas tromes programando, ¿no? Y haciendo user experience, o sea, experiencia de usuario, ¿no? Y habían sido formadas para eso, mejor que cualquiera de los ingenieros que tenían al costado. Ahora, yo creo que aquí también tenemos un problema del propio sector público. No miramos el círculo completo de lo que hacemos, ¿ya? Yo me he hecho acordar un caso en educación de estos jóvenes becarios que los traían de zonas rurales para que, o sea, los mejores, en tu afán de traer temas a los mejores y que podían ser no bilingües, sino multiculturales, digamos, porque eran los que venían, que vivían en la zona con los ayánicas y venían a estudiar y sabían, o sea, la cultura lo conocían. Los haces estudiar en la Santo Toribio, los haces estudiar en las mejores universidades, aprenden la carrera, terminan y tienen que regresar. Y no los contrata nadie. ¿Y por qué no los contratan a su gel? Porque no tienen los 2 años o 3 años de experiencia que les pides para contratarlos. Entonces, tú les pagaste la carrera como Estado. Entonces, claro, no terminas de mirar. Las Y parece que a trayectorias. nadie le importa, porque son 400 entre 350.000, o son 200 entre 350.000, o 40. Entonces, claro, es un problema minúsculo. No es un problema minúsculo. Hay que hacer cadenas completas. Y eso es el tipo de expertise que sí se aprende cuando tú te profesionalizas en la función pública. Claro. Estamos por cerrar, Maya. ¿Hay algo que quieras, digamos, que se haya, no voy a decir que se haya quedado en el tintero, sino que se te haya quedado en la punta de la lengua, ¿no? Que quieras decir, algo que nos permita ver con entusiasmo y optimismo hacia adelante, ¿no? Bueno, mira, a ver, alguien que sigue creyendo que el servicio civil se tiene que hacer, que confía en el Estado, que cree que el Estado tiene que ir para adelante, es lo que tenemos, ¿no es cierto? Es el Estado para mis hijos, es el Estado es así. Entonces, siempre va a ser optimista en que hay posibilidades. Yo creo que vamos a pasar por un proceso complejo creo que en las crisis hay oportunidades. Una de ellas creo que no es una crisis que es de este momento, creo que venimos arrastrando un proceso muy complejo desde el punto de vista político que nos ha llevado a una situación como la de hoy día, pero que en algún momento tenemos que tocar fondo, ¿no es cierto? Y ser capaces de dar la vuelta y comenzar a mirar diferente todo esto. Claro. Esto va a generar probablemente que entre gente que no hubiera entrado por estas vías, y está bien. O sea, no hubiera entrado por las vías, un poco volviendo al tema original, de si la meritocracia era clasismo o no, ¿no? Va a traer otros aires seguramente, pero también hay que tener apertura para saber que necesitas tener gente que conoce el Estado. Sentarte en el Estado es complejo. Yo creo que el gran éxito que tuvieron los ministros empresarios es que en una lógica empresarial, no porque fueran mejores que los otros, no que en una lógica de empresa, tú no entras a sacar a todos los que no piensan como tú. Porque si tú entras y haces eso, tu empresa se va a la quiebra y los accionistas te sacan a ti, ¿no es cierto? Entonces tú no te puedes dar ese lujo porque es tu capital el que está ahí. Eso tenemos que entenderlo también para los políticos. Tu capital político está en que tengas resultados. Y si para eso tienes que tener a los políticos que estaban antes, pero con una guía distinta, eso es lo que tienes que hacer. Totalmente. Estamos de acuerdo. Muchísimas gracias, Mayén. Han sido 40 y pico minutos espectaculares. Creo que el formato funciona, estos diálogos, además, para aquellos que nos están viendo ahora, la idea es hacer estos diálogos con expertos para poder tratar de ir al grano, ¿no es cierto? En esta metáfora de carne y hueso, tratar de ir solo a la carne, sin hueso, ¿sí? Muchísimas gracias, Mayén. Gracias a los que nos están viendo. No se olviden de seguirnos en las redes sociales como PG, ¿sí? Hasta luego. Gracias. Hasta luego, cuídate.